Bienvenido una vez más. Estamos aquí pues de nuevo con otra entrevista de Lo que nadie te cuenta sobre emprender online. Y hoy, bueno, pues cuento con Agustín Grau para hacer esta entrevista. Hola Agustín, bueno, muchas gracias sobre todo por estar aquí y bienvenido. Días y muchas gracias a ti por el ofrecimiento de compartir este ratito. Para los que no conozcáis a Agustín, os diré que, bueno, él tiene su web agustingrau.com, sabéis que luego tendréis todos los datos en el post, y bueno, pues habla un poco de desarrollo personal, de negocios exitosos y de libertad financiera. Y bueno, aparte él es autor del libro La fórmula del éxito y tiene otro ebook, que se llama 50 ingresos pasivos para ser libre desde ya. Y justo de eso es sobre lo que quería hablar hoy con Agustín. Sabéis que hace un poquito se publicó en el blog un post acerca de cómo generar ingresos extra para poder financiar los proyectos que tenemos online. Porque bueno, pues el problema de todo el mundo que empieza muchas veces es el dinero, ¿no? Entonces, me gustaría hablar sobre este tema con Agustín, así que Agustín, si te parece, empezamos directamente con las preguntas. Lo primero que te quería preguntar acerca de esto era un poco lo que hablamos siempre de los ingresos pasivos, ¿no? Que mucha gente escucha hablar sobre esto, pero no sabe exactamente qué es. Entonces, me gustaría que me dijeses qué son para ti los ingresos pasivos y por qué crees que es tan importante ahora esto de generar ingresos pasivos. Sí, vale, pues a ver, yo creo que, bueno, la manera quizá más sencilla de decir lo que son los ingresos pasivos, pero que no solucionaría mucho, sería decir que son todos los que no son ordinarios, es decir, ingresos pasivos versus ingresos ordinarios o activos. Sé que con eso no arreglamos mucho, entonces diría que los ingresos pasivos son todos aquellos que podemos obtener de forma automática o casi y de una forma constante y recurrente sin necesidad de una intervención física activa directa de la persona que los está percibiendo. Es decir, ingresos, como su nombre indica, que se perciben en forma pasiva y que a diferencia de los ordinarios, pues no requieren que estemos haciendo cosas, desarrollando una actividad concreta, haciendo un trabajo concreto para que se esté produciendo ese ingreso. Si tomamos, por ejemplo, el ejemplo típico de lo que serían ingresos activos, que serían, pues, por ejemplo, los trabajos por cuenta ajena, vemos que hay, pues, una persona necesita estar realizando alguna actividad durante un tiempo determinado de tiempo para poder percibir el ingreso correspondiente, ¿no? La nómina o el salario o el jornal. Y que si deja de realizar ese trabajo, pues evidentemente el ingreso deja de producirse, porque ninguna empresa te va a estar pagando dinero si no estás trabajando. Eso es una obviedad. En cambio, con el ingreso pasivo no ocurre eso. La maravilla del ingreso pasivo es que tú realizas un trabajo o una actividad una vez, coges y configuras el ingreso, lo haces, lo pones en marcha, lo pones en funcionamiento y a partir de ese trabajo que has realizado una sola vez, puedes estar pues percibiendo ingresos sin necesidad de hacer más cosas. Es decir, sin necesidad de llevar a cabo más tareas o más actividades para que ese ingreso se produzca, porque ya está configurado para que tenga lugar en modo automático o casi. Tampoco vamos a decir totalmente automático en el 100% de los casos, pero casi automático. Entonces, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, que se esté preguntando, bueno, ¿y esta octava maravilla del mundo o la novena, no sé exactamente si son 7, 8, esta nueva maravilla del mundo existe y dónde está y es real? Pues eso es real y de hecho lo vemos todos los días. Lo que pasa que quizá pues no se nos pasa por la cabeza que ese tipo de actividad puede ser para nosotros o está ahí disponible para quien la quiera utilizar. Pero, por ejemplo, pensemos, la persona que escribe un libro, sea en papel o en formato digital, por ejemplo, ha realizado una actividad una vez, escribir el libro, y puede estar percibiendo ingresos derivados de ese libro, pues tantas veces como se venda, incluso toda la vida. La persona que, por ejemplo, adquiere una propiedad y la alquila, pues está, a consecuencia de una inversión de algo que ha hecho una vez, está percibiendo ingresos de forma constante sin tener que estar haciendo más cosas para que se produzca. O, por ejemplo, la persona que tiene un dinero y utiliza un producto financiero de un banco, por ejemplo, pues un plazo fijo o cualquier otra cosa, coge su dinero, lo pone en un determinado lugar y eso le está dando una rentabilidad en forma de intereses o de lo que sea, de forma pasiva, constante, sostenida en el tiempo, en mayor o menor cuantía, dependiendo del producto, dependiendo del riesgo de una serie de cosas. Pero bueno, como un denominador de todo esto de todas estas posibilidades que estamos diciendo es que eh, se realiza algo en una ocasión, una vez, y se perciben ingresos
muchas más veces. Entonces, ¿beneficios de esta forma de obtener ingresos? Pues yo creo que es el producto perfecto porque tiene todos los beneficios y no tiene prácticamente ventajas. Desde que, por un lado, implican mucho menos trabajo que los ingresos activos ordinarios, hasta que la posibilidad de obtener beneficios de ellos se prolonga teóricamente de forma indefinida en el tiempo, o sea, no hay un límite máximo de ingresos, sino que puedes estar percibiendo ingresos ad infinitum, incluso una cosa muy importante que es que puedes transmitirlo a tus herederos. Es decir, si tú tienes derechos de autor por algo que has escrito o tienes una vivienda que tienes alquilada, tú te mueres y a diferencia de en un ingreso activo ordinario, que también te mueres, por supuesto, pero que dejas de obtener el ingreso, aquí tus herederos pueden seguir obteniendo el ingreso. Con lo cual, pues es una fantástica solución. Ventajas en cuanto que puede suponer la solución al problema de las pensiones. Es decir, cuando en el futuro pues la gente empiece a llevarse las manos a la cabeza y vengan las madres mías y que yo no había pensado esto y que a mí me dijeron y que yo me pensaba, pues entonces tú tienes un ingreso pasivo y tú estás percibiendo todos los meses una cantidad de dinero y bueno, suavizas el problema o lo resuelves. Ventajas en el sentido de que no necesitas desplazarte a ningún lugar en concreto para generarlo, sino que lo puedes hacer desde cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier horario, sin sujeción a reglas de ningún tipo. En fin, beneficios, pues para mí son todos y inconvenientes veo muy pocos. Yo creo que es algo en lo que seguro que muchas personas no han reparado en ello, pero que si lo hicieran verían que lo pueden poner en práctica, que lo pueden desarrollar y creo que es una estupenda solución para el problema del dinero. Sí, la verdad es que, bueno, ahora que comentabas el tema de las pensiones, era algo, pues como tú decías, ¿no? Habrá gente que no caiga, habrá gente que no caiga en ciertas ventajas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues sí que lo había enfocado más a gente, como te decía, ¿no? Encuentro mucha gente que el principal problema que tienen a la hora de emprender un negocio en Internet es la falta de recursos, ¿no? Y yo, bueno, pues lo veía como una salida a conseguir esos ingresos que necesitas para luego poder dar el salto y crear tu negocio hasta que este por lo menos se lanza y ya está en funcionamiento. Sin embargo, pues esta parte de que hablábamos de las pensiones, pues yo, por ejemplo, ni lo había pensado. Sí, yo creo que es importante porque, claro, en fin, tú cuando llegue el futuro y veas que la cosa no es como tú pensabas, pues hombre, entonces, ¿qué hacemos? Quizás sea entonces tarde para empezar a configurar un ingreso o quizás sea muy penoso darte cuenta, como ya está pasando en Estados Unidos y en muchos sitios, que llegas a tu jubilación y tienes que seguir trabajando. Porque es que no hay, o sea, no percibes ingresos o percibes muy poquitos porque el sistema pues se ha desmoronado o está en proceso de desmoronamiento. En España quizá, tal y como están las cosas actualmente, quizá el problema que tengamos adicional es que aquí ya no se trata de que quizá tengas que trabajar aunque estés jubilado, sino que aquí ya trabajar no te saca de pobre. O sea que aunque estés trabajando, puede ser que lo que percibas sea tan mínimo y tan irrisorio que realmente tengamos un problema. Entonces, yo no quiero alarmar ni quiero sembrar desconfianza ni alarmismo, pero creo que una cosa es no sembrar alarma y otra cosa es pecar de ilusos y optimistas. Yo creo que ahí hay un problema que tiene difícil solución y creo que cada uno debe tomar la responsabilidad de pensar qué va a hacer en el futuro y de dónde va a conseguir sus ingresos. Claro, por lo menos ser conscientes un poco de la situación y, bueno, ponerle remedio antes de que, como decíamos, ¿no? Sea demasiado tarde. Por supuesto. Aparte, lo que dices tú es muy importante en el sentido de que cuando vamos a emprender, por ejemplo, un negocio y necesitamos financiación, pues siempre estamos pensando en las fuentes típicas. O bien si tienes dinero ahorrado, o bien pedírselo a alguien, o bien ir al banco a por un préstamo, pero quizá no te has parado a pensar que tú, de otra forma, puedes generar esos ingresos para financiarte esa actividad. Y aparte es que tenemos una gran ventaja en un tipo determinado de ingresos pasivos y es que no necesitas inversión ninguna para generarlos. O sea, ingresos pasivos hay de muchos tipos. Para unos necesitas dinero para ponerlos en marcha y para otros no necesitas dinero. Entonces, ¿qué mejor negocio, actividad o solución que hacer algo para lo que no necesitas inversión que te va a producir un rendimiento económico con lo cual vas a poder financiar otras cosas? Yo sigo pensando que es una solución perfecta. Si no existieran, habría que inventarlos, como se dice por ahí. Hablando de todo esto, ya nos has mencionado, ¿no? Bueno,
algunos, ¿no? Bueno, pues algún ejemplo de lo que podrían ser ingresos pasivos. Me gustaría que nos dijeras algunos Sí. más, ¿no? Cómo generar esos Sí. ingresos pasivos por Internet. Sí, vale. Internet yo creo que es un medio ideal para generar ingresos pasivos y para muchas otras cosas. Estamos acostumbrados muchas veces a utilizar Internet solamente como ocio, pues como entretenimiento, para pasar el rato o para tonterías, hablando así más claramente. Pero es que Internet puede ser una magnífica plataforma y una magnífica solución para generar ingresos. Ahora, tampoco hay que caer en la ingenuidad de pensar que todo ingreso que se produce por Internet es pasivo. Porque mucha gente piensa eso, que en el momento en que es todo online, pues ya es pasivo. No, a ver, en Internet se pueden realizar muchos tipos de actividades, unas son activas y otras son pasivas. Y muchas requieren un trabajo físico y una dedicación incluso mayor que en el mundo offline, que en el mundo físico de la realidad de todos los días. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo presente. Dicho lo cual, en Internet efectivamente se pueden generar muchos tipos de ingresos. A mí el que más me gusta y el que prefiero y el que recomiendo siempre porque no necesita inversión de ningún tipo, bueno, la inversión es comprarte un ordenador si no lo tienes, que yo creo que todo el mundo lo tiene, y tener una conexión a Internet que más o menos todo el mundo tiene, pero dando eso por supuesto, yo aconsejo mucho la creación de infoproductos, porque los infoproductos son productos en soporte digital que puede crear todo tipo de persona en función pues, de los conocimientos que tenga, en función del saber que tenga, de sus habilidades, de sus aptitudes, de sus talentos, a cada persona en función de lo que pueda ofrecer. Es un tipo de ingreso que puede llevar a cabo y realizar todo el mundo. Además, no necesita inversión de ningún tipo. Y aparte, es una vez que tú te pones a vender tus productos formativos o educativos en soporte digital, la cifra de ventas, si tienes éxito y te va bien, puede ir increciendo continua y constantemente sin que tengas que invertir más dinero en cuanto a costes o mantenimiento. Es decir, le explico esto porque quizás es un poco complicado de entender. A lo que me estoy refiriendo es a la característica de escalabilidad que tienen muchos ingresos. Es decir, los infoproductos lo que nos permite es que podemos estar generando ingresos y cada vez más ingresos en el tiempo sin necesidad de dedicarle ni más tiempo, ni más inversión, ni más coste. Que esto es una característica que, por ejemplo, no tienen las actividades por regla general en el mundo físico. Por ejemplo, imaginemos que una persona en el mundo offline tiene una empresa que vende botellas de algo, de perfume, por ejemplo. Vale, pues evidentemente empieza a vender y su cifra de ventas puede ir hacia arriba o hacia abajo. Si va hacia arriba, perfecto, estupendo, cada vez está gastando más dinero, pero cada vez debe invertir más, porque para vender más botellas de perfume debe crearlas. Necesita una materia prima, necesita una mano de obra, necesita unas instalaciones que quizá tenga que ampliar, necesita unos suministros, luz y agua, es decir, ganas más, pero tienes que invertir más también. Entonces, el producto o el negocio no es escalable. En cambio, con los infoproductos sí no ocurre eso. Tú puedes estar vendiendo cada vez más y ganando cada vez más sin necesidad de invertir más ni dedicarle más tiempo, porque una vez que está configurado, eso, pues, digamos, va solo. Entonces, yo el tipo de ingreso pasivo que más recomiendo para Internet es el de la creación de infoproductos. Luego también está, por ejemplo, la posibilidad de ofrecer o vender productos de afiliación de otros. Es decir, si tú no quieres o no te consideras con fuerza para crear tus propios productos, pues puedes venderlos de otros. Ese sistema de afiliación por Internet que, bueno, que mucha gente lleva a cabo, donde te llevas un porcentaje, una comisión, una parte de la venta del producto que realices. Si tienes en cuenta además que muchos de estos productos son de facturación recurrente, por ejemplo, pues lo que son las membresías o las suscripciones o los abonos a sitios determinados, da la casualidad de que tú de forma recurrente también estás facturando una parte de lo que está facturando la otra persona. Entonces, pues es una buena solución también el vender y ofrecer productos de otro bajo el sistema de afiliación, lo que se llama el marketing de afiliación. Yo diría que estas son las dos formas más interesantes, porque hay otras, como podría ser, por ejemplo, el tema de la publicidad, el pago por clic, todo este tipo de cosas, que en principio y en teoría son pasivas, en el sentido de que no tienes que hacer nada para que te llegue el ingreso, sino simplemente pues tener ahí puesto el anuncio, pero en la práctica, y siendo honestos, requieren su trabajo. ¿Por qué? Para que la gente te haga clic en algo,
Pues el primer requisito es que haya gente. Y entonces, para que haya gente, tiene que haber tráfico a tu página. Y el generar tráfico es algo que no se realiza solo ni en forma automática, sino que tienes que estar haciendo actividades o tareas concretas o tienes que estar gastándote dinero en lo que es el SEM, en pago en buscadores y cosas de estas. Entonces, en teoría, son formas pasivas de obtener ingresos, pero en la práctica implica que requieren un trabajo y una actividad. Por eso yo me centro sobre todo en las dos primeras. Pues a mí se me ocurre ahora, bueno, realmente para hacer publicidad tú tienes que tener tu plataforma. Sin embargo, para vender infoproductos o los productos de otro a través de afiliados, incluso hay formas, ¿no?, de no tener ni tu plataforma, porque bueno, pues hay plataformas de estas de educación donde te dejan subir tus cursos, luego está Amazon que vende ebooks y lo puedes subir ahí sin necesidad de tener tú nada. Exacto. Sí, no necesitas crearte tu propia plataforma. Si lo quieres hacer, pues bien, pero si no, pues como bien dices, en Amazon se venden millones de libros en formato digital y en formato físico. Yo el mío lo tengo subido ahí. En Google Play, en la iTunes, en todas las plataformas de audios, de cursos, en plataformas de afiliación, como dices, por ejemplo, ClickBank, pues hay infinidad de sitios que puedes hacerlo, que puedes subir tus productos, además de forma gratuita totalmente, no tienes que pagar por estar ahí. Los costes del alojamiento, de la administración y todo eso corren a cargo del titular del sitio y tú pues simplemente entregas un porcentaje, una parte de las ganancias que obtengas, con lo cual pues es un negocio redondo. La verdad es que es muy cómodo por esta parte que dices, incluso estas plataformas muchas veces toda la parte esta administrativa que a lo mejor llevaríamos peor de, bueno, ahora tengo que repartirlas, esto lo hace de manera automática, el tema de las comisiones. Sí, yo por ejemplo te puedo hablar de Amazon, que es lo que más conozco y aparte es el sitio donde más ventas veo que se producen, también en mi propio caso, y es que es muy cómodo porque tú una vez que has subido tu libro en formato digital, Amazon se encarga, tú también puedes hacerlo, pero si no, Amazon tiene todas sus estrategias de marketing, todos sus sistemas de mailing y en fin, tiene ahí pues un chiringuito montado de bastante consideración y tú tienes tu tablero de ventas donde accedes y ves, pues oye, que si hoy he vendido tantos libros, que si ayer se vendieron o no se vendieron, en qué país o en qué plataforma de Amazon se han vendido, cuál es el porcentaje que me llevo de esto, que me retienen de impuestos. Es una maravilla, te lo dan todo hecho. Entonces no hay ninguna barrera para no hacerlo. Incluso la persona que no sepa de cuestiones tecnológicas o no quiera ponerse a ello, pues es que subir un archivo tampoco tiene mucha complicación. Con lo cual, pues es una maravilla. Claro, como decías tú, es forma semiautomática. Tú haces el trabajo una vez, sí que es verdad que luego tú, bueno, pues si quieres vender más o cualquier cosa, tú puedes poner tus medios, ¿no? Y hacer tu publicidad aparte. Pero bueno, eso para quien quiera. O sea, realmente quien no tenga los conocimientos, el tiempo o no quiera y con eso tenga suficiente, le permite perfectamente. A ver, por supuesto, el marketing es importante para todo. O sea, no vamos a caer tampoco en el error de decir, yo no quiero transmitir al menos esa impresión de que en el momento en que haces algo ya se vende solo. No, a ver, hay que hacer algo. Lo que ocurre es que si utilizas una plataforma potente como por ejemplo Amazon, eh, ellos ya hacen mucho. Y entonces todo lo que tú hagas está bien, pero ellos ya hacen bastante. Entonces, puedes utilizarlo, pero evidentemente, pues cuanto más hagas, mejor. ¿Que hay que hacer algo y que hay que hacer un trabajo una vez? Efectivamente, el libro lo tienes que escribir. Hablando, en este caso estamos hablando de libros, el libro lo tienes que escribir. Ya, lo que no hace Amazon es escribirlo por ti. Si no, no sería la octava o la novena maravilla, sería la primera. Entonces, por supuesto que lo tienes que hacer, pero hay una gran diferencia entre el ingreso pasivo y el ingreso ordinario. Y es que el ingreso pasivo haces un trabajo una vez y cobras muchas. Y el ingreso activo, haces un trabajo una vez y cobras una vez. Pero si quieres cobrar otra vez, pues tienes que trabajar otra vez. Entonces, no sé quién decía que le parecía muy absurdo hacer un trabajo en una ocasión para cobrarlo solamente una vez cuando podía cobrarlo muchas veces. Y si te paras a pensarlo, pues es que es real, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que conformarnos con menos cuando podemos conseguir más? Entonces, bueno, creo que es importante esto. Me gustaría volver un poco, Agustín, al tema de los infoproductos, ¿no? Hablábamos también del marketing de afiliación.
Pero tú decías que tú recomiendas sobre todo la creación de infoproductos. Sí. Bueno, yo creo que la ventaja principal es que cualquiera puede crearlo porque cualquiera sabe hacer algo, entonces Claro. tiene una oportunidad ahí de Sí. enseñárselo a otros, bueno, pues montando, ¿no? En Sí. este caso un infoproducto. Me gustaría que nos contases algo más de esto, de cómo crear infoproductos, qué hay que tener en cuenta. Vale. Vale, voy a decir en primer lugar lo que sería un infoproducto, porque quizá llevamos aquí ya un ratito hablando de infoproductos y puede ser que haya alguien que diga, bueno, pero los infoproductos exactamente qué son. O sea, este hombre o esta mujer nos va a explicar en algún momento qué son los infoproductos. Entonces, vale, lo digo. Un infoproducto es simplemente un producto de tipo formativo, de tipo educativo, que transmite una enseñanza, transmite un aprendizaje en un soporte fundamentalmente digital. Es decir, son maneras de empaquetar, digamos, el conocimiento que tienes sobre algo, el saber que tienes acerca de una determinada manera y compartirlo con los demás a través de diversos soportes que pueden ser pues, escritos en formatos de audio, formatos de vídeo, combinaciones de todos ellos, etcétera. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, un caso de infoproducto? Pues una persona que tiene un conocimiento sobre una determinada materia, sea la que sea, que alberga un saber sobre algo, bien sea porque lo ha aprendido, porque lo ha estudiado, porque laboralmente ha estado trabajando sobre eso y ha adquirido una experiencia, porque tiene un talento concreto sobre algo que se le da bien, tiene una aptitud especial para algo. Es decir, cualquier tipo de saber, cualquier tipo de conocimiento que tenga una persona se puede empaquetar de una forma determinada y en un soporte determinado y transmitirlo a los demás para que obtengan una utilidad o una ventaja, una enseñanza, un aprendizaje de ello. Entonces, para crear un infoproducto, ¿qué necesitaríamos? En primer lugar, determinar sobre qué sector o tema lo vamos a crear, es decir, qué es lo que yo sé, en qué soy bueno, qué puedo yo mostrar a los demás que tenga aprendido, que haya estudiado, que me haya formado sobre ello. Entonces, lo primero es determinar pues ese sector de actividad o de conocimiento o esa temática sobre la que vamos a hablar. Lo segundo, y creo que aquí está la clave del éxito en los infoproductos, porque, bueno, no es lo mismo hacer una cosa que hacerla para tener éxito con ella. En esta segunda clave creo que está la clave, valga la redundancia, y es que lo que transmitamos, lo que enseñemos con el infoproducto tiene que tener una utilidad práctica y concreta. Es decir, lo que transmitamos debe servir a la gente para resolver una necesidad que tengan, darle solución a un problema que tengan, resolver una inquietud que tengan, mejorar su nivel de bienestar respecto a algo, incrementar su nivel de vida en algún aspecto concreto. Es decir, no basta con hablar sobre algo, sino que lo que hablemos debe tener una utilidad práctica, concreta, que sirva para resolver algo. Si simplemente hablamos de una cosa genérica, tipos de tal, qué es tal, clases de tal, pues es muy bonito, sabemos mucho, lo estamos expresando, pero para que tenga éxito realmente le tenemos que ayudar a la gente a resolver problemas y necesidades. Entonces se trata de darle una utilidad práctica a lo que sabes, lo cual supone, por un lado, determinar qué es lo que la gente necesita saber sobre esto, qué es lo que la gente está interesada en saber o en conocer o en aprender, y de qué manera lo voy a transmitir yo. Son dos preguntas muy importantes que hay que hacerse. Entonces, este sería el segundo paso, para mí clave. El determinar, pues eso, de qué manera vamos a poder transformar la vida del público que nos lo va a comprar. Luego, en tercer lugar, el proceso de creación pasa por elegir el soporte en el que nos sintamos más cómodos para crear ese infoproducto. Pueden ser soportes escritos, por ejemplo, pues ebooks, libros electrónicos, guías, tutoriales o manuales en PDFs, en fin, cualquier soporte que sea escrito. Pueden ser soportes en audio, es decir, archivos de audio que se pueden grabas lo que tengas que decir sobre una determinada materia y lo vendes. Pueden ser soportes de vídeo, cuando estás en un vídeo pues explicando determinadas cosas, bien apareciendo tú hablando o bien con capturas de pantalla o, en fin, diversas modalidades que hay para utilizar el vídeo. Pueden ser combinaciones de todos ellos, o sea, puedes crear un infoproducto que esté en soporte vídeo, en soporte audio, en soporte papel.
Bueno, en definitiva, elegir cuál es la plataforma en la que, o sea, la plataforma no, perdón, cuál es el soporte en el que vamos a crear ese infoproducto, aquel con el que más cómodos nos sintamos. Pues habrá gente que diga, yo me siento muy bien escribiendo, yo me siento muy bien hablando ante una cámara, a mí no me gusta aparecer en la cámara, yo prefiero solamente grabarme la voz porque es muy vergonzoso. Pues bueno, pues cada uno lo que quiera. Y una vez que tenemos el soporte en el que lo vamos a crear y lo hemos creado, entonces tenemos que ver qué plataformas vamos a utilizar para la venta. Una cosa es crear el producto y otra cosa es venderlo. Entonces, pues elección de la plataforma. Y luego finalmente, pues deseable, pues acciones de marketing, todo lo que podamos hacer para potenciar la venta del producto y para que podamos llegar a la mayor cantidad de gente y comunicar el mensaje de lo que hacemos y de lo que tenemos para que llegue al mayor número posible de personas, pues por supuesto es bienvenido. Esos serían un poquito los pasos que yo creo que habría que dar. No, me parecía muy interesante, sobre todo estaba pensando cuando hablabas del soporte, que tenías en cuenta, ¿no?, un poco lo que tú te sientes más cómodo. Y yo te quería preguntar, ¿nos estaría de más también tener en cuenta un poco, sabiendo a quién se lo vas a dirigir y qué problema resuelves, tener en cuenta estas personas cómo suelen consumir esa información? Es muy importante conocer al público objetivo. Es decir, conocer cuáles son los gustos, aptitudes, los gustos, preferencias del público al que te diriges es, por supuesto, fundamental, muy importante, es una apreciación muy buena. Lo cual supone previamente saber quién es tu público objetivo, que es algo que no todo el mundo hace o sabe que tiene que hacer, porque la gente piensa que tiene que hacer productos para todo el mundo y productos para todo el mundo ya no existen o no funcionan. O sea, hay que crear cosas específicas para gente específica que tiene problemas específicos y que requieren soluciones específicas. Entonces, es cierto lo que dices, de que hay que ver con qué soporte se puede sentir más identificado ese público, aunque también te digo una cosa y es que hay todo tipo de público para todo tipo de soportes. O sea, hay gente que prefiere leer, gente que prefiere ver un vídeo, gente que prefiere escuchar un audio. Yo creo que hay público para todos los gustos y para todas las preferencias, tanto como tipos de personas hay. Entonces, para no equivocarnos, si lo puedes crear en todos los soportes posibles, mejor, y que cada uno consuma el que quiera. Si no, pues evidentemente, pues intenta ver qué es lo que más le gusta a tu público. Me parece que, bueno, antes hablabas eso, de que tú recomendabas estas dos formas y la verdad es que creo que son las mejores en el sentido de, bueno, yo creo que las personas que digan, vale, sí, a la hora de crear un producto, supongo que el principal problema que encontrarán será el primero que tú has dicho, ¿no? El qué sé yo, porque habrá gente que directamente diga, no, es que yo no sé hacer nada, ¿no? Y a partir de aquí la gente se bloquea y ya es como que no avanza. Entonces me parece una buena opción el hecho de, bueno, pues no crees tus productos, ¿no? Y vende los de otros. Por supuesto, es una solución. Si dices que no sabes hacer nada, pues bueno, otros sí que saben, pues véndelo de ellos. De todas formas, yo me atrevo a decir que todos sabemos cosas. Todos. Lo que pasa es que eh, o no nos hemos parado a pensar realmente qué es lo que sabemos, o directamente optamos por la solución más fácil, que es decir, no sé. O sea, esto es como los niños. Cuando les dices, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, lo primero que les sale es, pues es que no sé. No, pues no sabes, pues ponte a saberlo. Pues párate y apréndelo. Es decir, lo más cómodo es eso, es decir, no es que no sé, es que no puedo, es que no tengo, es que no me es posible. Todos sabemos cosas, porque en un sentido o en otro, nos llega información o hemos adquirido información de muchos tipos. Entonces, es cuestión de pararse y ver lo que uno sabe. Ahora, si te empeñas en que eres muy tontito, muy tontita y no sabes hacer nada, bueno, pues véndelo de otros. Me parece, o sea, así para acabar con este tema, me parece genial esto de lo que hablábamos, ¿no? De, bueno, yo creo que todo el mundo debería hacer el ejercicio de si quiere empezar con esto de los ingresos pasivos por internet, sentarse media hora, a ver, ¿no? A descubrir qué sabe hacer. Y bueno, si aún así ves que no te sale nada o que prefieres optar por otra opción, me parece perfecto. Pero todo el mundo creo que debería hacer ese ejercicio para que luego no diga, no sé hacer esto, no puedo hacer nada, ¿no? Porque te quita pues como un montón de obstáculos y de barreras que nosotros mismos nos ponemos a veces. Mira, yo creo que siempre hay soluciones para todos. O sea, yo no creo en la imposibilidad de las cosas. Yo creo que siempre hay formas de hacer algo o de llegar a un fin determinado o conseguir una meta determinada.
Lo único que la persona tiene que determinar qué es lo que quiere hacer y ponerse a ello. Pero posibilidades hay para todos siempre. Ahora, lo más sencillo es no sé o no puedo. Agustín, me gustaría que ahora pasáramos un poco a la parte más personal, ¿no? Que creo que también es de la que aprende mucha gente, y es cómo te decidiste tú a empezar en esto de Internet. Vale, bueno, te cuento. Cuando me has dicho la parte más personal me he quedado un poco así en tensión. Digo, bueno, vamos a ver qué me pregunta esta mujer. Pero bueno, eso sí, lo puedo responder. Pues mira, yo en Internet empecé, bueno, en mi caso es un poco curioso porque yo soy una persona que no me siento, no, nunca el mundo digital me ha llamado especialmente la atención, ni nunca he tenido una especial predilección o preferencia hacia él, sino que yo, pues más bien las cosas de máquinas, ordenadores y cables y todo esto, pues bueno, nunca me ha llamado mucho la atención. Ahora bien, pues llega un momento en que evidentemente tienes que ponerte, es lo que decíamos antes, de que si te tienes que poner, pues te pones y evidentemente pues empiezas. Pero yo, por ejemplo, recuerdo una anécdota de hace ya muchos años, cuando yo trabajaba en una oficina bueno, donde desarrollaba una actividad determinada, que pues en aquellos años, porque yo ya tengo una cierta edad, en aquellos años todavía se utilizaban las máquinas de escribir eléctricas, que era lo que existía antes de los ordenadores. Entonces, yo recuerdo que yo tenía una máquina de escribir eléctrica que para mí era pues lo más tecnológico a lo que yo podía aspirar. Entonces, mi padre, que ya falleció el pobre, siempre me decía, te tienes que comprar un ordenador, tienes que ponerte un ordenador, tienes que ponerte un ordenador, y yo decía, pero si es que yo un ordenador, a mí eso, pues, con todos esos cables y todos esos botones y todas esas teclas, y me resistía mucho. Hasta que al final, pues evidentemente, pues tuve que hacerlo y me compré el ordenador y a partir de ahí, pues todo fue una maravilla porque cuando vences la resistencia hacia algo o vences tus limitaciones hacia algo, pues a partir de ahí todos son beneficios. Y esta es una anécdota que me gusta contar a veces de, bueno, de los problemas que yo tenía con el mundo analógico, con el mundo digital y cómo al final pues terminé en él. Entonces, en Internet yo estoy poquito tiempo. Yo en Internet estoy prácticamente un año y algo. Yo creé mi plataforma que es agustingrau.com eh, y en principio la creé para vender mi libro. Yo escribí un libro y aparte de las plataformas en las que lo tenía subido, pues dije, pues voy a crear un blog personal, una plataforma web donde yo pueda vender el libro y aparte publicar contenidos acerca de lo que son los temas sobre los que hablo, las cosas en las que está interesada la gente que me lee y que me sigue y tal. Entonces, en principio, yo en Internet tengo esta página. Hasta ahora solamente se ha estado vendiendo el libro este. Ahora, en cuestión de días o semanas, van a salir dos productos nuevos, que son pues un curso digital que tengo ya prácticamente ultimado, precisamente sobre la creación de infoproductos y la generación de ingresos pasivos con ellos, y un libro que, bueno, también tengo prácticamente ultimado y que va a salir. Entonces, para mí, Internet, en mi caso concreto, es una plataforma de venta, una plataforma de generación de contenido y una plataforma de generación de comunidad de un tipo de personas que se sienten afines con un tipo de cuestiones determinadas, con un tipo de temas determinados y se sienten cómodos con ese saber, con esa vibración y con esa energía y que, bueno, pues compartimos, yo creo, contenidos, me comentan, me contestan, me hacen sugerencias. Es una forma de crear comunidad, también un poquito, pues una forma de crear marca personal y de estar abierto ahí pues a las posibilidades que te pueda ofrecer el mundo, porque a mí pues a veces me llaman de sitios, me comentan cosas, oye, ¿quieres participar en esto? ¿Quieres participar en lo otro? Es una ventana al mundo y desde luego es algo que yo recomiendo a todo el mundo, aunque tengan problemas tecnológicos como me ocurrió a mí en un principio, todo se consigue y todo se puede hacer y yo soy el ejemplo en este sentido. Y bueno, pues hasta ahora mi andanza en el mundo digital no es que haya ido muy allá que digamos, pero me siento cómodo y me da mis resultados. No, no, cuando te has quedado parado en lo de lo personal, te decía exactamente por esto, ¿no? Porque yo decía, es de donde más aprendemos y es porque cada historia, ¿no? De las que, bueno, pues al final la gente que está aquí en lo de las entrevistas, cada historia es un mundo, es totalmente diferente y entonces yo creo que es, por eso te digo que es de donde más aprende la gente porque o bien se siente identificado con una persona o con otra o con algo que cuenta, ¿no? Y muchas personas creo que cuando escuchen esta entrevista dirán, bueno, pues si él ha podido, ahora a ver cómo digo yo. Es que no, porque no sé. ¿No? Porque muchas personas dicen, bueno, yo es que esto de las herramientas, de internet, lo veo difícil, o.
ahora no me apetece ponerme yo con todo esto y aprender y demás. Y por eso te digo que no, o sea, cada historia y en cada momento se aprende algo, y por eso me encanta pues tener a gente de todo tipo aquí, porque bueno, pues ahora ya hemos callado a muchas personas que ya no van a tener la excusa de decir yo es que no puedo porque no sé o no me gusta el tema de la tecnología. Sí, yo siempre digo, si no sabes, pues aprende. Y si no quieres aprender, pues es que no tienes interés en hacerlo, lo cual es muy respetable, pero no pongas la excusa del no sé, porque todos no sabemos sobre muchas cosas y nadie nace sabiendo. Hay que ponerse, y simplemente eso. Claro, y más en este tema de, bueno, cuando empiezas en internet, todo es aprender, cada uno nos toca aprender algo, porque bueno, pues quieres dar un paso más allá y dices, bueno, pues ahora para hacer esto, no sé, tú antes hablabas, por ejemplo, de la plataforma de Clickbank, bueno, pues cuando empiezas en ella, obviamente no sabes cómo funciona, pero ya te tienes que poner con ello y ya aprendes algo nuevo. Y bueno, siempre son eso, para ir dando pasos hacia adelante siempre hay algo que no sabes y que te toca aprender. Mira, yo si quieres, por ejemplo, te puedo decir que cuando empecé con todo esto de internet y tal, hasta las cosas más básicas para mí eran un problemón. O sea, por ejemplo, te puedo decir, lo que es colocar un enlace en una palabra o en una frase determinada, o sea, esa cosita que haces así clic y se abre una pantalla donde aparece eso, lo que es el enlace, para mí eso era una cosa de ciencia ficción. O sea, yo ser capaz de meter ese enlace ahí para que cuando le dieran al clic apareciera una pantalla con eso, para mí, bueno, era una tarea titánica, era algo que ¿cómo era eso posible? ¿Que ¿Cómo se podía hacer? Y fíjate que es lo más tonto y lo más absurdo del mundo. Pues hasta esas cosas tan básicas me costaban. Y ahora, sin embargo, pues mira, acabo de crear un curso digital que está en soporte audio, que está en soporte PDF, que lo he estado maquetando, lo he estado editando, lo estoy subiendo a una plataforma, en fin, pues lo he hecho. Prácticamente lo he podido hacer en gran medida yo solo, pero cuando he necesitado ayuda respecto a alguna cuestión concreta que no se voy a resolver, pues la pides o lo aprendes, y ya está. Todos tenemos ahí una evolución en el camino del no saber al saber. La verdad es que me encanta esto que me dices, pero bueno, aparte de esto, y para ir acabando, te quería pedir que nos dieras, ¿no?, un último mensaje para todas aquellas personas, sobre todo, que están empezando en esto, y qué les dirías tú, pues después de el tiempo que tú llevas en esto. Pues mira, ¿qué les diría? Pues a los que están empezando les podría decir que de lo único que se tienen que preocupar es de empezar. O sea, no de tener todo el camino claro, ni de tener todo el mapa completo, ni de tener planificado hasta el último detalle. No, o sea, no te agobies. Empieza. Lo único que tienes que hacer es empezar. Entonces, una vez que empiezas y das el primer paso, ¿cuál es tu siguiente objetivo? Dar el segundo. Y después de dar el segundo es dar el tercero. Pero en un principio lo único que tienes que hacer es empezar. Dicho lo cual, creo que esto le puede servir a mucha gente para liberarse de tensiones y para decir, uy, es que no me hago la idea de todo lo que tengo que hacer para llegar hasta allá, pues bueno, pues ya llegarás. O sea, todo camino empieza con un primer paso, no sé quién dijo eso, pero bueno, me lo apropio un poquito, y es verdad, todo camino empieza con un primer paso. No obstante lo cual, y al mismo tiempo también hay que tener bien claro dónde se va, es decir, hay que tener una meta, un fin. Tenemos que saber por qué hacemos las cosas. O sea, yo siempre digo que hay una palabra, una expresión básica que es ¿por qué? Que es algo que todo el mundo se debería preguntar. Entonces, vas a empezar algo. Lo primero que te tienes que preguntar es ¿por qué lo quieres hacer? Porque muchas veces eh, puede ser que estemos equivocados. Puede ser que queramos hacer una cosa porque pensemos que vamos a conseguir algo, pero realmente lo que queremos realmente no vamos a conseguir eso, o lo que queremos conseguir no es eso, sino otra cosa. Entonces, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Cuál es tu meta, tu fin, tu finalidad? ¿Qué es lo que persigues? ¿Cuál es tu objetivo? Y luego, pues evidentemente, yo siempre recomiendo que las personas tienen que hacer lo que les gusta. O sea, no podemos obligarnos tampoco a trabajar o a llevar a cabo actividades sobre cosas que no nos gusten, sobre sectores que no nos gusten. Eh, yo creo que de todo el elenco de posibilidades que hay en la vida, si hacemos cosas que no nos gustan porque creemos que nos van a dar una rentabilidad o que tal, pues yo creo que no estamos siguiendo el camino correcto. Entonces, recomiendo siempre, siempre hacer las cosas que nos gusten y ver la manera como podemos monetizarlas, pero no pensar, a ver, ¿de qué manera voy a ganar dinero? ¿Cómo puedo conseguir ingresos? No, bueno.
tenemos que conseguirlos, pero haciendo cosas que nos gusten. Y por último, porque bueno, me has dicho qué clave daría, pero creo que he dado ya 3 o 4 para acabar ya, yo creo que, eh, las personas, mm, deben disfrutar del camino. No solamente estar pendientes de lo que quieren conseguir o de los resultados, sino también, haciendo algo que te guste, disfrutar del camino, porque en el camino pasan cosas muy bonitas y cosas maravillosas y conoces gente y aprendes cosas. Entonces, eh, debemos ir un poco a la idea de disfrutar con lo que hacemos y generar ingresos con lo que hacemos. No tomarnos el trabajo o las actividades profesionales como un esfuerzo, un sacrificio, algo que penosamente hay que hacer para ganarnos la vida, sino como una actividad que perfectamente podemos disfrutarla, con la que podemos conseguir muchos beneficios aparte del meramente económico, y pues que es algo divertido y algo que podemos estar a gusto haciendo, pero para eso, claro, hay que hacer cosas que te gusten y que te apasionen. No te puedes sentir esclavo de lo que crees que tienes que hacer porque, bueno, como se trata de conseguir dinero, pues lo que antes me lleve a ello, ¿no? Eso es un poquito lo que le diría a la gente que empieza. La verdad es que, bueno, tú has dicho, he dado 2 o 3, yo creo que, bueno, realmente me quedo con el último un poco, ¿no? Porque, bueno, pues cada uno, depende en el momento en que se encuentra, pues le viene mejor uno que otro, pero yo de verdad me quedaría con el último que has dicho de disfruta del camino, porque muchas veces Sí, estamos tan pendientes de llegar y de obtener resultados que realmente no te das cuenta de pues todas las personas, como tú decías, que conoces por el camino, de todo claro. lo que estás aprendiendo, incluso muchas veces te haces de menos porque dices, no, es que yo tampoco sé tanto. Y si te paras a pensar en toda la evolución que has tenido desde que empezaste, bueno, Sí, nunca dirías que ahora sabrías hacer cosas que antes, bueno, para ti eran un mundo. Entonces yo me quedo con esto de disfrutar del camino. sí. Así que bueno, he de decir que disfruto del camino, he disfrutado un montón de la entrevista. Y eso que al Sí, principio no conseguía disfrutar de ninguna, porque he de reconocer que me ponía nerviosísima. sí, a todos nos ha pasado. Sí, a todos nos ha pasado, pero ¿sabes por qué creo que nos pasa? A mí en ocasiones también me ocurre. Es porque intentamos dar una imagen, intentamos presentarnos como algo y yo creo que simplemente hay que ser uno mismo. O sea, no hay que representar ningún papel, ni hay que aparentar nada, ni hay que tener ninguna imagen de nada. Basta con que seas tú y te muestres como eres, lo que eres, ya está. Y con eso solucionamos mucho. Bueno, Agustín, pues muchas gracias por haber colaborado en esta entrevista y ha sido un placer, la verdad. Pues muchas gracias a ti. Y el placer ha sido mío también, lo he disfrutado mucho, he estado muy a gusto y ojalá que la gente que nos haya escuchado pues haya podido extraer alguna conclusión y no se haya aburrido mucho. No, seguro que no. La verdad es que, bueno, yo, vamos, en mi Sí, humilde opinión, yo creo que no, porque yo como espectadora estaría sí. encantada ahí de que no se acabe, por favor. Así Pues que, muchas bueno, gracias, de verdad, ¿eh? bueno, a todos vosotros, espero, como dice Agustín, que os haya gustado realmente. Si os ha gustado, pues ya sabéis, darle a me gusta en YouTube. Y bueno, eso sí, por favor, compartidlo con mucha más gente a la que le pueda servir pues todo este mensaje, ¿no? Y todo este contenido que nos ha compartido Agustín. Y bueno, pues simplemente deciros que nos vemos en la próxima.